Reciban un cordial saludo. A continuación haremos análisis del caso de María José Pérez y Camilo Suárez, nuestro grupo integrado por Angélica Gutiérrez, Alejandro Villalobos Sánchez, José Francisco Torres Arrieta y Mario Daniel Rodríguez Rubio. Indicación del problema jurídico. El problema jurídico al que se enfrentan los abogados en formación del Consultorio Jurídico del Politécnico Gran Colombiano es asesorar de manera efectiva el caso de María José Pérez y Camilo Suárez, quienes convivieron durante varios años, formaron un hogar, adquirieron bienes en común y tuvieron dos hijos. Surge un conflicto familiar tras la decisión de Camilo de terminar la relación. María José, dolida por la ruptura, decide impedirle a Camilo cualquier contacto con sus hijos, mientras que él, preocupado por su derecho y deber de ser padre, busca asesoría para saber cómo proceder, tanto en lo referente a la relación con sus hijos como en la administración de los bienes que adquirieron juntos. El problema jurídico central es: ¿cuáles son los derechos y mecanismos legales que le asisten a Camilo Suárez para garantizar visitas, custodia y manutención de sus hijos menores, así como para la distribución equitativa de los bienes adquiridos en una unión de más de 26 años con María José Pérez tras la ruptura de la convivencia? En cuanto a la normatividad vigente y aquellos recursos que desde la jurisprudencia y desde los fundamentos legales le podrían ser útiles a Camilo, encontramos en primera instancia la sentencia SC 1167 de 2022 emanada de la Corte Suprema de Justicia, en donde establece la validez de la conciliación para tratar temas de custodia y alimentos, reforzando lo que nos dice el artículo 307 de nuestro Código Civil, siempre y cuando se protejan los derechos del menor y sobre todo estén aprobados judicialmente. De igual manera, lo que nos dicen los artículos 42, 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia, en donde se da definición a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y aquel interés superior de garantizarle a los niños y adolescentes, sobre todo, ese derecho a la familia. También encontramos lo que nos dicen los artículos 7, 24 y 25 de la Ley 1098 de 2006, nuestro Código de Infancia y Adolescencia, en donde se ratifica como interés superior garantizarles a los menores, bien sean niños o adolescentes, ese derecho a la familia y sobre todo, como nos describe este caso, a la no separación arbitraria de sus padres y privarlos del derecho al sustento, a participar en el sustento, en la educación y en la salud de los niños, como es el caso en el cual se está privando a Camilo. También encontramos lo que nos dice el artículo 288 a 315 del Código Civil colombiano, en donde se refiere a todo el tema relacionado con patria potestad y algo muy relevante en el artículo 315, en donde se define cuáles son las causales de emancipación judicial que a favor tiene, en este caso Camilo, no está inmerso en ninguna de ellas. Ahora bien, en lo relacionado con la partición de bienes de, con ocasión de la sociedad marital, de hecho que se estableció, encontramos en primera instancia la ley 979 de 2005, en donde encontramos el mecanismo para la declaración de la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales. De igual manera, lo que nos dicen los artículos 1781, 1820 a 1822 de nuestro Código Civil colombiano, que refieren a los saberes de la sociedad conyugal, ¿sí? Y todo lo que procede en el proceso de disolución. Los artículos 21, 28 y 82 que se refiere a ya en temas de familia, pues cómo tendría Camilo que proceder para emprender acciones legales en cuanto a la definición de la competencia del juez que va a conocer su caso, los requisitos de la demanda y también considerar lo que nos dice los artículos 148 a 150 del Código General del Proceso, en el cual tratándose de varios temas afines y paralelos, hablemos de partición de bienes, hablemos de cuota de alimentos y hablemos de custodia, pues podríamos hablar de un tema de acumulación de procesos y de trámite conjunto. Y repito, algo que tiene muy a favor el señor Camilo es su iniciativa para acudir a instancias judiciales para resolver de la mejor manera e incluso iniciando con ánimo conciliatorio para definir su situación con su compañera María y
pues garantizarle los derechos no solo propios, sino los de sus hijos a la familia como tal y no privarles de su participación y pues de participar en su proceso de crianza. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos reconocidos en el sistema jurídico colombiano. Se encuentra regulado principalmente por la Ley 640 de 2001, cuyo objetivo es promover la solución pacífica de los conflictos entre particulares mediante acuerdos voluntarios sin necesidad de acudir directamente a un proceso judicial. Este procedimiento busca descongestionar los tribunales, reducir el costo de los litigios, facilitar el acceso a la justicia y fomentar el diálogo entre las partes en conflicto. Una de las principales ventajas de este mecanismo es que los acuerdos logrados durante la audiencia de conciliación tienen pleno efecto jurídico, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 640 de 2001. El acta de conciliación firmada por las partes tienen los mismos efectos de una sentencia judicial, es decir, tiene la fuerza ejecutoria y se convierte en una cosa juzgada. Esto significa que los acuerdos no solo son válidos y exigibles, sino también obligatorios para quienes los firman. En el caso particular de Camilo Suárez y María José Pérez, quienes vivieron una unión marital de hecho durante más de 26 años, la conciliación representa una herramienta jurídica adecuada para resolucionar los conflictos que surgen entre la ruptura de la convivencia. Esta pareja formó una familia y tuvo 2 hijos y adquirió bienes en común. Luego de la separación, María José decidió impedir que Camilo tuviera contacto con los hijos, lo que motivó a este último a buscar asesoría legal. Aspectos conciliables en el caso de Camilo Suárez y María José Pérez. En el marco del caso de Camilo Suárez y María José Pérez, varios de los conflictos surgieron tras la ruptura de su unión marital. De hecho, puede ser tratado mediante el mecanismo de conciliación. El ordenamiento jurídico colombiano establece que son conciliables aquellos asuntos que no afectan derechos fundamentales, que no están sujetos a decisiones exclusivas del juez y sobre los cuales las partes pueden disponer libremente. Uno de los principales temas conciliables en este caso es el régimen de visita. Camilo, como padre de los menores, tiene derecho a mantener contacto y vínculo afectivo con sus hijos, derecho que se enmarca dentro de los principios de corresponsabilidad parental y del interés superior del menor, consagrado en la Constitución Política de Colombia y desarrollado en el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006. A través de la conciliación, Camilo y María José pueden acordar cómo y cuándo se realizarán las visitas, definiendo días, horarios, condiciones para garantizar el bienestar de los niños. También es conciliable el tema de la custodia de los niños, aunque en muchos casos es recaer en uno de los padres. La custodia puede ser compartida, así lo acuerdan ambos, o bien acordar que uno de los padres la ejerza con ciertas condiciones de colaboración o visitas por parte del otro. Otro aspecto que puede resolverse
en conciliación es la fijación de la cuota alimentaria. Según el artículo 133 del Código de Infancia y Adolescencia, ambos padres están obligados a contribuir al sostenimiento de sus hijos de acuerdo con su capacidad económica y las necesidades de los menores. A través de la conciliación, Camila y María José pueden determinar el monto mensual de la cuota, su forma de pago y las responsabilidades específicas de cada uno en cuanto a alimentación, educación, salud, vestuario y recreación. Conclusiones y recomendaciones como consultorio jurídico del Politécnico Gran Colombiano dentro del proceso de derecho de familia de María José Pérez y Camilo Suárez en una unión marital de hecho. Tras la separación de María y Camilo Suárez, María traslada su lugar de residencia al lugar donde vive su familia materna. Con esta acción impidió el ejercicio de patria potestad a Camilo, el cual, según el artículo 288 del Código Civil, otorga a ambos padres un conjunto de derechos y deberes sobre sus hijos menores de edad. Como segundo problema, la señora María está vulnerando el derecho a una familia de sus hijos, Ángela y Antonio, así como su ex esposo, el señor Camilo Suárez. Esto ocurre al impedir el contacto de los hijos con su padre y al separarlos de él, lo cual contraviene lo establecido en el artículo 42 y 44 de la Constitución. Terceramente, al materializar y hacer efectiva su separación como pareja, se debe iniciar un proceso liquidatorio entre compañeros permanentes de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1820 del Código Civil. Por regla general, las leyes colombianas establecen la procedencia de la conciliación en materia de alimentos, custodia, cuidados y visitas de los niños menores. La patria potestad, al ser un derecho de rango constitucional, no puede ser negociada ni renunciada por los padres, sustento normativo en el artículo 42 y 44 de la Constitución Política y el artículo 288 al 311 del Código Civil. Finalmente, ante la privación de la patria potestad del señor Camilo Suárez por parte de la señora María, quien impide que él vea a sus hijos y al existir violaciones a los derechos de familia, se deberá proceder a presentar una demanda contra la señora María José ante el juez de familia competente de única instancia del lugar de residencia de los menores, conforme al artículo 1, inciso 9 de la Ley 1564 de 2012 del Código Civil del Código General del Proceso. En este caso, sería posible acumular el proceso de patria potestad con el proceso de liquidación de la sociedad patrimonial de los compañeros permanentes. Ahora bien, cabe resaltar que este proceso de liquidación también se puede solucionar con un mutuo acuerdo entre las partes y autenticado ante notario o realizado ante un centro de conciliación autorizado. El señor Camilo no ha incurrido en ninguna de las causales previstas en el artículo 315 del Código Civil, que regula la emancipación y la pérdida de patria potestad. Por tanto, no existe fundamento legal que la justifique que la señora María José vulnere el derecho a la patria potestad del señor Camilo. A favor del señor Camilo se destaca su disposición a asumir la responsabilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006 dentro del Código de Infancia y Adolescencia. Además, se reconoce su actividad responsable y amorosa como padre. La liquidación entre compañeros permanentes, si es un caso conciliable, y es más recomendable realizarlo de esta manera y no por vía judicial. En el caso de la separación entre María y Camilo, involucra varios aspectos legales, principalmente relacionados con la patria potestad y los derechos de sus hijos. La señora María ha restringido el contacto de los niños con su padre, vulnerando así los derechos constitucionales, lo que justifica la demanda judicial. A través de la demanda se busca tutelar el derecho a la patria potestad del señor Camilo, garantizando su participación en la crianza de sus hijos. De esta manera, se considera la posibilidad de acumular el proceso de patria potestad con el de liquidación de bienes, promoviendo una resolución conjunta y relativa. De igual manera, como abogados del consultorio jurídico, se le recomienda al señor Camilo adoptar por la conciliación voluntaria a través de un centro de conciliación. Este enfoque permite resolver de manera más ágil y controlada los conflictos relacionados con la liquidación y disolución de la patria potestad entre compañeros permanentes. Hasta acá nuestras conclusiones.